Señor, aumentanos la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Eso dijeron los discípulos un día a Jesús. Nadie quiere tener ningún tipo de aumento, excepto los discípulos. De aumento de sueldo, pero no de peso, no de impuestos. Pero nadie sabe o nadie sabía, o quizás alguno no sepa, que la fe también puede aumentar, como puede disminuir. Pero los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Danos la herramienta, danos el plan, cómo hacer. No sé si usted sabe, pero lo que a Dios le agrada es la fe. Cuando uno cree en Dios, le tiene confianza a Dios, eso a Dios le agrada. Porque la fe justamente es confiar en Él aunque no podemos verlo. Es confiarle lo que somos y lo que tenemos, para que después Él lo multiplique y nos lo devuelva. Y dice el libro, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 5, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a ese árbol que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, Él les obedecería. Y salteando algunos versículos y yendo al versículo 11, dice: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea, y al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando iban en el camino quedaron sanos. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta. ¿Cómo alababa a Dios? En voz alta. Tipo raro este leproso. Y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es palabra de Dios. Jesús comienza este discurso acerca de la fe en el que leímos antes, verso 5. Los apóstoles le pidieron fe. Entonces Él comienza a enseñarle a los discípulos cómo hay que hacer para que se aumente la fe. Y Dios tiene una capacidad que Él puede hacer que algo crezca de la nada. O sea, dice que Dios es aquel que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Quiénes saben de matemática acá? Alejandro, que enseña matemática. Lucía levantó la mano y dice que sabe. A ver, ¿cómo se hace para multiplicar algo que no existe? Yo quiero tener 50 kilos de melones acá, pero no tengo ni un melón, excepto el mío. ¿Cómo haces para multiplicar algo que no existe? El poder sobrenatural de Dios. ¿Cuál es la acción que nosotros vemos acá? Primero, Jesús te enseña algo, pero al minuto te lo prueba con hechos. ¿Sí? Por eso cuando uno viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, no se vaya hasta el domingo siguiente como si nada. Comience a practicar acerca de ese texto que escuchó. Si usted escucha que hubo un enfermo o 10 enfermos que aquí se sanaron, bueno, comience a orar por los enfermos que están en su familia para que se sanen, no para que se mueran en paz.
Vieron que hay gente que ora para que el pobre enfermo muera en paz. Pero si yo soy el enfermo, le digo, no vengas a orar eso. O sea que usted tiene que saber que el día que yo me enferme, vengo a orar para que me sane, pero no para que me muera en paz. ¿Sí? No, oramos para que no sufra. Pero si ya está... No, oramos para que se convierta, porque si se convierte antes de morir, entonces no va a sufrir, porque se va a encontrar con el Señor. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta sustancia... ¿Usted sabía que la fe se puede tocar? ¿Cuántos saben eso? Es difícil esto que estoy preguntando. No es una pregunta de salón parroquial esta. Es una pregunta de avanzada, de loco. ¿Cómo se puede tocar? Miren, los otros días un hermano querido, un amigo y su esposa me regalaron una versión de la Biblia que se llama Straubinger, porque la escribió Monseñor Straubinger, o hizo él la traducción ahí en la ciudad de La Plata. Es una de las Biblias argentinas que hay, de las traducciones argentinas, y tiene similitud o es casi igual que la Biblia Reina Valera, que es una versión evangélica del año 1906. Y en el versículo del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde dice ¿qué es la fe? Dice, la fe es la convicción de lo que no se ve, las garantías de lo que no veo, la convicción de lo que espero. Pero en esta Biblia que me regalaron tan querida, dice, la fe es la sustancia de lo que no se ve. Es como si yo te dijera, tengo acá un montón de aire líquido que lo puedo tocar. Eso dice la denominación de fe. Fe es sustancia. Cuando yo creo que espero un milagro y comienzo a creer, ese milagro comienza a tomar, se vuelve material, comienza a ser material. ¿Usted entiende lo que le digo? Se lo voy a poner más gráfico. Mi auto está a punto de morir. Vino agonizando todo el camino hasta Tandil con su último alientito, sabor aceite quemado. Y mis hermanos que me conocen oran para que Dios me dé un auto y me bendiga y me dé un auto. Y algunos oraron y Dios le dio la palabra que en 2 meses voy a tener un auto nuevo. Lo que ellos no sabían es que el dueño de la empresa, Juancito, me vio salir con el auto que echaba un humo de muerte y dijo, ¿qué le pasa a este con el auto? No, a ver, que se meta en un plan, que pagamos el auto, le hacemos sacar el auto nuevo o le licitamos y que ponemos la plata, así tiene un auto porque ese no anda más. Lo que ellos no sabían cuando oraban, que cuando pusieron la fe en movimiento, comenzó el auto a formarse en el corazón de alguien que no era yo, sino era él que me iba a ayudar a pagarlo. ¿Usted entiende? La fe es sustancia. Yo comienzo a creer y las cosas comienzan a suceder. Quizás no lo sabía esto antes, entonces uno oraba bajo el signo de la resignación. Alguna vez quizá hablamos acá de la resignación. Resignar es lo contrario a la fe, porque la fe es rebeldía en contra de que las cosas no sucedan. ¿Se entiende? O sea, yo estoy acá, este lugar es hermoso, pero la gente afuera no conoce a Dios. Entonces yo digo, bueno, acá estoy, gloria a Dios, qué alegría que estoy acá. Pero miles no conocen de Jesús. Por lo tanto, no tienen las herramientas para salir de una vida a veces de enfermedad, de vicio y de derrota a una vida de victoria y de santidad. Pero si yo creo, entonces voy a tomar las armas de la fe, me voy a preparar para ir a buscarlos. Pero si yo me resigno, el lugar que sería para ellos lo asigno a otra cosa. Resignar es dedicar el lugar que tenían a alguien a otro. Por eso cuando alguien fallece, le van a los familiares y le dicen, y bueno, resignación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, ya no, él no va a poder ocupar el lugar, va a haber que acomodarse de otra manera, ¿sí? Pero eso no habla de fe, no habla de la lucha en contra de la adversidad, sino que habla en contra de nosotros mismos. La fe es oponerse a la adversidad. Imagínate, vienen 10 leprosos
La lepra era una enfermedad, aparte de mortal, de maldición. Era una enfermedad donde vos perdías todo. Todo perdías. Porque si tenías casa no podías volver a tu casa. Si te había quedado plata de herencia no la podías usar porque nadie se podía juntar con vos. Vos tenías que irte al leprosario, vivir aislado en el desierto. Si estabas casado ya no podías estar con tu esposa o con tu esposo, o con tus hijos, o con tus riquezas, o no podías comerciar. Eras un paria, eras alguien que de tenerlo todo pasó a no tener nada. Quizás aquí hay gente que ha vivido esa experiencia. Yo miraba los otros días lo del edificio en Buenos Aires que se cayó, y esa gente en 15 minutos pasó de tener algo a no tener absolutamente nada. Y esto es lo que Jesús nos muestra en este pasaje. Ahora, aumentar la fe significa, primero, obedecer a Dios. ¿Cómo aumento la fe? Obedeciéndole a Dios. ¿Sabe que a nosotros una de las cosas que menos nos gusta es humillarnos? Por supuesto, no es lindo que nos humillen, pero cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno reconoce que no puede y que en Él sí podemos, es donde comienza la bendición. A mí siempre me resuena ese versículo, esa frase de la maravillosa Virgen María, que es que Dios levantó a los humildes y a los ricos los despidió vacíos. Ahí no habla de riqueza física, no habla de plata, habla de orgullo y de humildad. A los humildes los colmó de bienes, pero a los orgullosos, sería la traducción según San Daniel, los despidió vacíos. ¿Cómo hacemos entonces? El primer paso, obedecer a Dios en humildad. Miren, les cuento rápido un testimonio porque no podemos estar acá hasta muy tarde. Hace muchos años, yo estaba de novio con la que hoy es mi esposa, queríamos casarnos, pero mi suegro se oponía ferozmente. Nosotros queríamos tener la bendición de nuestros padres, no queríamos casarnos con nuestros padres en contra, ¿se entiende? Queríamos casarnos pero con la bendición, que ellos estuvieran de acuerdo, que ellos apoyaran, porque creíamos y conocíamos el poder de esa bendición de nuestros padres, de honrarlos a ellos. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre dice que si vos los honrás, después de eso todo te va a ir bien. Dios te va a bendecir. ¿Y qué pasaba? Estábamos peleados con mi suegro y viene un día el padre Emiliano Tardif a Buenos Aires, un hombre de Dios tremendo, que oraba en la misa y se sanaba, pero la gente tremendamente, milagros impresionantes. Y era un hombre así pequeño, viejito, parecía un viejito cualquiera, sin embargo el viejito entraba a la iglesia y entraba el poder de Dios con él y era un gigante de la fe. Era un gigante de la fe. Y entonces dice el padre Emiliano Tardif, bueno, ahora es el momento de pedirle al Señor, expone al Señor en el altar, se pone en un costadito acá y dice, es el momento de pedirle al Señor lo que vos necesitás, decíselo con tus palabras. Y se cayó el cura. Sonó una música de fondo y cada uno oró como pudo. Yo me arrodillé porque mi problema era grave. Mi suegro era el problema. Era muy grave el problema. Entonces le dije, Señor, te pido por mi suegro que no te conoce, que no tiene fe, que no es obediente a tu palabra como yo lo soy y que no va a las reuniones de oración como sí yo suelo ir. Él no sabe orar, Señor, perdónalo y bendíceme a mí, que soy tu hijo y tu siervo. Termino la oración. Yo creo que Dios me podía haber pegado una buena patada, pero vieron, Dios es espíritu, entonces tuvo misericordia y siento una voz que me dice, te estás equivocando, no es así. Con amor, ¿viste? Dios te dice las cosas con amor. Entonces yo dije, el diablo quiere meter la pata y me trae cosas que para perturbarme. ¿Vieron? Porque nosotros somos así. Queremos hacer lo que se nos da la gana y cuando alguien nos dice algo para corregirnos, decimos que es el diablo que viene a perturbarnos.
Cuando nosotros le decimos a la gente, deje de ir al brujo, no practique más Reiki, no vaya al parapsicólogo. ¡Ah! Mira lo que me dice. Dios no hace acepción de personas. Claro, aprendieron ese versículo, pero después no aprendieron el que solo a Dios adorarás. Hay que aprender todos los versículos. O el que no vayas al hechicero o al brujo. Pero cuando uno corrige, ya es el diablo el que te corrige, ¿viste? Dios es ese padre bueno y el diablo es ese el tío malo. No, no es así. Dios te corrige. Dice que el pastor, Salmo 23, ¿cuántos saben eso? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Qué linda canción es esa. Pero dice en una parte, su vara y su cayado me infundirán aliento. El cayado es ese como el que tiene el obispo, ¿vieron? Pero más barato, porque era de palo nada más. Que era el que agarraba a la oveja cuando la oveja se caía. Pero la vara del pastor era la que le pegaba en el cuarto trasero a la oveja para corregirla en el camino. ¿Sí? O sea, Dios tiene las dos cosas. Y entonces yo le vuelvo a decir a Dios, Señor, pero es mi suegro el problema, y que se convierta, y que te entienda, y que pipín, y que papá. Y Dios me dijo, no es así. El que te tenés que convertir sos vos. ¿Sabés qué tenés que hacer? Pero claro, en mi corazón lo sentí. Andá, arrepentite y pedile perdón. No puede ser, dije yo. Yo pensaba que Dios iba a hacer un milagro, pero ahora me mató Dios con esto que me dijo. Traté de buscar consuelo en lo poco que quedaba de la misa, quedaba la bendición nada más. Me fui con esa bendición hasta la casa de unos parientes que nos esperaban a comer, donde ¿quién iba a ir a comer? Mi suegro. Entonces yo dije, Dios, no tengo escapatoria acá. Me siento en la otra punta, mirando para el otro lado, cosa de no vernos, porque él no me quería ver y yo tampoco lo quería ver. Y lo peor es que Dios me había mandado a humillarme y a pedirle perdón. A nadie le gusta humillarse y reconocer. Todos somos pecadores, aprendimos hoy a la tarde con los niños. Así que en algo todos nos equivocamos. Entonces viene otro sacerdote, porque en la familia había varios sacerdotes y vino uno a comer que venía desde el Paraguay. Esto ocurría en la capital federal. Nos sentamos, él me quería mucho y yo también. Y, hola Luis, ¿cómo está padre Luis? ¿Qué tal? Uy, Daniel, dice, qué alegría tan grande te encuentro porque estuve orando y el Señor me dio un mensaje para vos. ¡Ay, qué bueno, Señor! Y ahí me sentí, viste, qué importante que soy. Dios le habla a un cura en Paraguay, lo manda a Buenos Aires a darme este maravilloso mensaje de parte de Dios. Y yo le dije así, sí, Señor, háblame, decime, Padre Luis. Y el Padre Luis me dijo, mirá, estaba orando delante del Santísimo y me dijo, andá a decirle a Daniel que tiene que ir a lo del suegro, humillarse y pedirle perdón. Era lo mismo que una hora antes yo había escuchado en el templo. Por lo tanto, le conté al cura, mirá, a mí me pasó esto, esto y esto. Y el cura, y yo le dije, yo cuando le vaya a decir a este hombre las cosas, me mata. Este tipo me mata, me arranca la cabeza de una piña. ¿Y qué es lo que pasó? Me dice Luis, no, vos andá y obedecé al Señor, porque te vas a convertir, vas a pasar de ser su enemigo en un hijo suyo. Lo fui a buscar a mi suegro. Mire, yo quiero hablar con usted un minuto. Bueno, a ver, decime. Y se para contra una pared, no me olvido más de esto. Encima era más petizo que yo, ¿no? Saca pecho así, porque sacaba pecho. Y se fue con el Señor ahora, pero nos dejó una herencia de fe. Entonces yo le digo, mire, don Lentino, tengo algo para decirle. Yo estaba en la iglesia orando por usted, para que usted esto, usted el otro, pero Dios me hizo callar la boca y me dijo, no, el que estás equivocado sos vos, andá y pedile perdón. Y entonces le digo, yo me quiero arrepentir delante suyo de todo lo que le hice. Y abrí la boca y me salió una lista de cosas que había hecho de las cuales yo ni me acordaba. Me arrepiento por esto, por esto, por esto, por esto, pero le tiré, no sé, años de mi vida. Me arrepentí, creo que de todo. Mientras este hombre, que tenía una postura dura, se aflojó y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y yo también. Nos abrazamos, como buenos italianos, nos dimos un beso. Vieron que
Si vieron El Padrino, saben que todos los italianos nos damos besos por todos lados. Te abrazamos, nos dimos unos besos. Él fue por su lugar, por su camino, yo por el mío. Cuando volvimos a Mar del Plata, después de esa experiencia, nosotros estábamos pagando un departamento en lo que era en ese momento la salida de Mar del Plata, para el norte de la ciudad, y él nos llamó a Tere y a mí, y estaba construyendo 6 dúplex, eran 6 terrenos en una manzana, ocupaban media cuadra de la manzana, y nos regaló una casa que vino, por supuesto, toda equipada con todo tipo de cosas, y después comenzó otro tipo de bendiciones, nos regalaron viajes, nos regalaron de todo. O sea, la humillación y el perdón trae como consecuencia la bendición. Nosotros a veces queremos la bendición sin pagar el precio de seguir al Señor. Porque nosotros no vemos la bendición, vemos la cruz. Nosotros decimos, ay, la cruz, el clavo. Pero Cristo ya pagó en la cruz. Yo me agarro de una cruz que es llena de victoria. Es como un árbol de Navidad lleno de regalos la cruz para mí. Sí, uno sufre alguna que otra persecución, algún que otro malentendido, que alguno te critica, que el otro no sé qué. Pero ¿sabés una cosa? Si vos seguís al Señor, la unción está con vos y comenzás a aumentar la fe, y cuando te querés acordar, ya no tenés la lepra de la ruina, de la escasez, de la tristeza, de la depresión, sino que aunque seas extranjero, venís a ser parte de la familia de Dios. Si Dios te trajo hasta aquí en esta noche, yo creo que tiene ese propósito de que algo se rompa en tu corazón, una estructura, algo que no te ha dejado crecer en la fe. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y sirve un par de meses, pero cuando viene la adversidad, verdaderamente se quiebran, algunos porque están solos? A nosotros Dios nos dio en oro un puñado de amigos, que son aquellos que alientan nuestra suerte, como dice la canción. Pero seguramente que cuando uno se pone del lado de Dios, Dios pone a tu lado personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa con este que tenía lepra? La lepra era un tipo de maldición. ¿Cuántos saben lo que es una maldición? Juan Marcos, 2, 3, 4 manos, 5, muy bien. Una maldición es un mal que viene sobre nuestra vida por alguna causa. La Biblia dice, la maldición no viene sin causa. O por el pecado familiar, por una herencia de pecado, o por nuestro pecado personal, o por la práctica de la idolatría y de la brujería. Y esto que nosotros estamos diciendo, como mueve cosas en el mundo espiritual, puede ser que usted sienta cosas en el físico, sueño, ganas de irse. Una vez nos pasó en una iglesia en San Benedetto, allá en el puerto de Mar del Plata. Comenzamos a dar un estudio acerca de la oración y había una mujer que se paraba y se sentaba, se paraba y se sentaba. En el estudio, en el medio de la prédica, se paraba y se sentaba, se paraba. Viste, uno no sabe qué hacer porque, ¿qué le pasó? Se le rompió el automático, o se paraba y se iba hasta el fondo y volvía. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, aprendimos algo, porque cuando terminó esa serie de encuentros, y esta mujer, bueno, fue llena del Espíritu Santo, llena de paz y de amor, un día nos comenta, dice que cuando ella escuchaba la palabra de Dios en la predicación, ¿saben lo que le pasaba? Sentía una voz en el oído que le decía, andate y no los escuches a estos, andate y no los escuches a estos. Y la mujer, claro, se iba a ir y por ahí decía, no, pero ¿qué me voy a ir si yo vine justo para... O sea, es como que venís a la reunión y después no tenés argumento para ir. ¿Por qué se fue? ¿Qué sé yo? No sé, porque escuché una voz que me decía, andate. Cuando Dios la libera de esa opresión, es donde ella reconoce lo que está sucediendo. Saben que muchas veces Dios pone, el enemigo pone velos para que no creamos. ¿Qué es eso? Es algo espiritual, que usted va a un lugar y como que no entendió nada de lo que dijeron. Mirá, yo no entendí nada, o nada me llegó, o sí, justo me acordé de una receta de una tarta de ricota y estuve, eran 500 gramos, no me acordé,
y cuando me quise acordar terminó la reunión. Y no escuchó ni participó, ¿viste? Entonces, esos velos, esas vendas que provienen del mundo espiritual para que vos no creas, no entiendas y por lo tanto no puedas practicar. Dice que los discípulos no entendían hasta que un día entendieron y ahí fue donde... ¡Epa! ¿Qué pasó? Vieron que los discípulos sanaban a un enfermo y los tipos se quedaban, ¡qué bárbaro, sanó un enfermo! Y calmaba la tempestad, ¡qué bárbaro! Calma las tempestades. Y venía caminando por el agua, ¡qué bárbaro! Camina por el agua. Tenían a Dios al lado y los tipos no se habían dado cuenta. ¿Cuánto del Evangelio pasó? ¿Cuántos capítulos pasaron? Y los tipos no sabían. Y cuando Jesús le dicen, ¿y quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y se miraron, ¿viste? Trataron de recordar la catequesis que habían hecho cuando eran chicos. ¿Viste? Será el Padre, será el Hijo, será el Espíritu Santo. Será un profeta. Será un chamán. Será un chabón. Y uno dijo, es Elías. El otro dice, la gente dice que sos un profeta. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y en un acto de valentía, dice, no, vos sos el Hijo de Dios que vino, el Mesías. ¿Cuántas veces no reconocemos a Dios a nuestro lado? Como estos 9 leprosos. Estos 9 leprosos que no volvieron, ¿por qué les parece a ustedes que no volvieron? Eran 9 leprosos que yo digo, si estos 9 leprosos hubieran estado en nuestra época, ¿qué hubieran hecho? Hubieran hecho turismo religioso. Hubieran ido a todo. Hay un cura sanador, ahí van. Una monja sanadora. No sé si hay monja sanadora. Pero van. Hay un obispo sanador, ahí van. No, apareció la Virgen San Nicolás, vamos a San Nicolás. Apareció en Luján, vamos a Luján. ¿Cuál es el fruto que tienen en su ciudad? ¿Cuál es el fruto que tienen en su casa? ¿Cuál es el fruto que tienen en su área de influencia? Que son grandes viajeros. ¿Cuál es el gasto que hicieron por el Señor? Todo en pasajes. Son todos boletos. Cuando van al cielo llevan un montón de tickets, de peaje y de colectivo. Pero dice que el fruto que nosotros tenemos que llevar a Dios son almas. El diablo, ¿sabe en quién está interesado? En almas. Cuando usted ve la televisión y ve todas las maldades que ocurren, son hacia los niños, son hacia las mujeres, hacia los ancianos, hacia los jóvenes. No es contra los colectivos y los lugares turísticos. Porque Dios nos llamó a nosotros a evangelizar. Y no es que esté mal que usted vaya a un lugar porque es la fiesta o porque es el santo patrono. No, no está mal. Lo que está mal es si usted no echó raíces como un árbol, dice, como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que crece frondoso, que da sombra, que sus hojas son medicina y que da fruto y aún los pájaros pueden venir a anidar. ¿Qué es usted en su barrio, en su casa? ¿Es como un árbol frondoso? ¿Vienen a la sombra suya a conversar, a buscar consejo, a buscar una palabra de fe? ¿Vienen los que andan volando por ahí también a anidar en su casa? ¿Comen de sus hojas porque son medicina? ¿Sus palabras son medicina para sus hermanos? ¿O usted es un entusiasta viajero? Por eso estos hombres no volvieron. Ellos no creían, solamente eran oportunistas, querían su tajada, querían sentirse placenteros. Justo vino Jesús, le dijeron, uy, otro más, bueno, que nos ore. Nos oró, y en lugar de volver y trabajar juntos, se las tomaron. Y el que se quedó era el que menos pensábamos que iba a volver, porque era samaritano. Usted viene a los encuentros, permanezca en la parroquia, permanezca en el grupo de oración. Busque una vertiente dentro de lo del grupo de oración, porque a veces uno dice, uy, pero justo es un horario que no puedo. Bueno, ¿y qué otra cosa se puede hacer? Se puede hacer un programa de radio, se puede hacer un programa de televisión, se puede escribir en el diario para anunciar al Señor, ¿eh? Se puede ir casa por casa, se puede hacer una reunión en la plaza, o en el Calvario, o en el parque, o en el lago. ¿Cuál es el límite? ¿Qué límite tenemos?
la lepra. Pero cuando Dios nos saca la lepra, el límite que tenemos es volver al Señor cada día. Volver para seguir creciendo en la fe. De estos 10, el único que tuvo la posibilidad de crecer en la fe fue el que se sanó, pero no porque se sanó de la lepra. Porque lo que le dice Jesús al final. Y agregó Jesús, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Porque se había postrado al piso, dice. Estaba de cara al piso. Eso significaba, soy tu esclavo. Eso significaba. Pero el tipo era samaritano, que no querían a los judíos. Y Jesús era judío. Y todos los que estaban con Jesús eran judíos. ¿Se imagina la cara de los discípulos cuando vieron a un samaritano ahí, tirado a los pies de Jesús? Habrán dicho, písalo, no es nuestro hermano.